Y a la ecología en función de nuestro bienestar, obviamente, pero además de cómo podemos optimizar los lugares que tenemos para hacer una vida más agradable para todos. Carlos Zavala está con nosotros como cada martes. Gracias, Carlos, por estar. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, nos referimos al concurso que en su momento han lanzado distintos partidos de la zona norte, del conurbano, para ver cómo se puede descomprimir el tránsito que a diario colma la Panamericana. Exactamente. Sí, sí. Colapsa, incluso colapsa la vida de las personas, sí, claro, de la zona norte. Y esto, como contamos, es una iniciativa de los 4 intendentes de la zona norte, es decir, sí, Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López, Gustavo Pose, que es el de San Isidro, Luis Andriotti, que es el de San Fernando, y Sergio Massa, que es el de Tigre. Sí. Y en ese momento comentamos lo interesante que era que intendentes de distintas líneas políticas, sin embargo, se aunaron para trabajar en este tema que preocupa al conjunto de la comunidad, digamos, de toda esa zona. Y le encargaron a la Fundación Metropolitana que se ocupara de hacer un concurso de ideas. Sí. Este concurso fue, la verdad, que llamativamente exitoso, porque ¿hubo muchas presentaciones? 42 presentaciones, de las cuales 29 fueron anteproyectos directamente, y de esos anteproyectos, bueno, finalmente un jurado el viernes pasado hizo una selección. Este jurado está integrado, además de los 4 intendentes, sí, por gente de mucho prestigio, como es José Barbero, que es de la Universidad de San Martín, y que debe ser uno de los hombres que más sabe de temas ferroviarios, digamos, de líneas, ha trabajado mucho con el Banco Mundial en estos temas. Está Jorge Rivera, del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, y Enrique García Espil, que es de la Sociedad Central de Arquitectos. Es decir, que había un equipo, digamos, importante para juzgar, digamos, estos proyectos, y ahí sí, digamos, lo llamativo de los proyectos es, digamos, la fortificación en todas las ideas de la cuestión del transporte público, ¿no? Es decir, cambiando la óptica que ha venido desde los años 60 para acá, que es privilegiar el transporte privado, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción de las autopistas, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del tránsito del vehículo particular, ahora está cambiando a privilegiar lo que es el transporte público. Entonces se recupera un poco la idea del tren, es decir, ha vuelto a tener una importancia fundamental el tren, y además el tranvía. Es decir, es realmente curioso cómo el tranvía ha tomado otra vez buena parte del rol para resolver esta cuestión del transporte. Después hay algunas curiosidades. Digamos, curiosidades, luego te voy a relatar cuál ha ganado y digamos cuál parece que es el más completo de los proyectos. Antes de ir a las curiosidades, ¿hubo propuestas novedosas en función más allá de la ganadora? Sí. De estas 42 trabajos que se presentaron, sí, ¿las propuestas eran novedosas y eran viables? Bueno, ahí está. Algunas son novedosas, pero uno a veces tal vez por eso no las privilegió finalmente el jurado, como son, por ejemplo, el bus anfibio, digamos, sí, ¿no? Es decir, una mezcla de bus que luego ingresa al río en los tramos más álgidos del transporte, digamos, lo meten al río y lo hacen avanzar a través del río y luego retoma las calles. ¿Imposible? No es imposible, pero digamos que si vos querés resolver el transporte para una gran cantidad de personas, tenés que tener un sistema claro de buses y anfibios, que yo no sé si está la industria preparada para ese tipo de cuestiones, y no sé si el río mismo está en esas condiciones. Después hay, digamos, la solución, o por lo menos la que ven más viable los intendentes y este grupo de asesores, curiosamente ha sido diseñada en Córdoba, no en esta zona, sino que el equipo, digamos, que lo diseñó es de origen cordobés, y habla, digamos, de hacer un sistema integrado que valora todas las vías de acceso, incluyen tanto la fluvial como la
las viales como la de las vías, digamos, ¿no? La vial, estoy hablando de las autopistas y las avenidas principales como Libertador y Maipú, etcétera, etcétera. Y allí hacen jugar muy bien lo que es el privilegio del transporte público con el transporte vial, dando prioridades al transporte público, por ejemplo, dándoles carriles exclusivos en todas estas avenidas al transporte público, y después privilegiando también el transporte transversal. Vos sabés que una de las problemáticas que también tiene este atosigamiento, por así decirlo, de determinadas vías de comunicación en la zona norte, es que vos tenés que llegar a la General Paz, en la mayoría de los casos, para poder cruzar o combinar con otros sectores. Sí. Entonces acá han implementado muy bien un sistema que además, digamos, hace un sistema transversal, digamos, de este a oeste, de modo tal que con buenos centros de transferencia vos podés ir ahorrando y descargando gente que no tenga... Descomprimir. Hay gente que puede salir antes de llegar a la General Paz, por ejemplo. Exactamente, mucha gente que en realidad se mueve en la zona norte. Hoy en día hay muchas empresas, vos fíjate que hay una gran cantidad de empresas que están instalando sus oficinas al costado de la General Paz. Sí, claro. Entonces, todo ese tipo de... Y no tienen buen acceso transversal, es decir, que tienen que ir en sus vehículos para acceder a esos lugares. Entonces, ¿de qué modo poder facilitar este tipo de cuestiones? Y luego, buenos centros de transferencia, digamos, aprovechar, por ejemplo, que yo, en General Paz, digamos, está el DOT, digamos, por aquí en esta zona, en General Paz y Panamericana, que además se juntan estaciones de trenes, hay dos estaciones, una de Ferrocarril Belgrano y otra de Ferrocarril Mitre. Hacer todo, hay un buen centro de transferencia que permita a la gente descomprimir descomprimir la necesidad de utilizar vehículos, ¿no? Porque estamos viendo que en esas zonas, si vos no te movés en vehículo, es muy difícil combinar, digamos, si tenés que cruzar de un lugar al otro, no tenés facilidades para hacerlo, no tenés facilidades para encontrar uno y otro transporte. Bien, vamos a la ganadora, si querés. Bueno, esta que te estaba relatando... Esta es la ganadora. Es la ganadora. ¿Quién la propuso? La propuso un estudio de Córdoba, que dirige Celina Caporossi, y con un equipo muy grande de trabajo. Y lo bueno que rescata es que este plan es viable, ¿por qué? Porque toma en cuenta la reciente creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte, con lo cual da la posibilidad ahí de que los intendentes que tienen peso político propio puedan comprometerse también. Claro, puedan presionar también, porque evidentemente vos necesitas para incidir sobre una cosa, sobre un elemento que tiene tres cabezas, ¿no? Como es la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la nación, vos necesitas un elemento de presión importante. Los intendentes de esta zona tienen ese peso político propio como para poder reclamar esto. Ese es un tema. Y el otro tema importante que no hay que perder de vista es que en el 2020, y estamos bastante cerca del 2020, vence la concesión de la Panamericana. Con lo cual es muy factible reformular el criterio de funcionamiento de la Panamericana. Bien, entonces esto sería la reformulación por la positiva y viable, y que esto se pudiera llevar a cabo, ¿no? Esta propuesta, exacto. Sí, pero no pasara tanto tiempo, sería... Y porque hay que tener en cuenta que no puede ser un proyecto que se pueda ejecutar en un año. No, claro. Entonces hay que pensarlo a largo alcance, hay que tomar algunos datos que tenemos pendientes. Entonces sabemos que ahí vence la Panamericana, con lo cual un nuevo llamamiento para la licitación puede incluir, por ejemplo, una serie de requisitos sobre cómo debe funcionar la Panamericana, qué obras de infraestructura hay que hacer y demás, para que la empresa que tome esto ya sepa a qué atenerse y cómo trabajar. Otras curiosidades cortitas. Muy corto, que nos tenemos que ir. Nada más que como nombre que llamó la atención. ¿Sabés quién presentó uno de los proyectos? Lucas Liach. El economista fue uno de los que presentó, uno de los proyectos presentados, y realmente es casi una curiosidad, digamos, en este tema. Bueno, gracias, Carlos, ¿no? Gracias. Recordemos, Lucas Liach fue ministro... No, es el hijo, es el economista que escribe actualmente la mayoría. Hijo de Juan Carlos Liach, que fue ministro de Educación. Exactamente. En dos gobiernos de fue. Fernando de la Rúa. Fue funcionario, claro, fue funcionario en economía en la época de Cavallo y luego ministro de Educación en la época de la Rúa. Y el hijo es un economista joven de la camada de los Kichilov y demás, que realmente están marcando la línea en este momento en la cuestión económica. Señor, gracias. Por favor, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y mucho más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana.